¿Por qué si los 7 regresarían, se dice que serían enemigos y no aliados de nosotros? Ok, es una pregunta sumamente interesante y bastante vieja. Y es que para las personas nuevas que no sepan de cómo iba a ser originalmente la historia, se sabe que gracias a artes conceptuales, al igual que ciertas filtraciones, el capítulo 4 no era el capítulo que nosotros conocimos, y gran parte de la historia que ese capítulo igualmente nos contó, no era gran parte de lo que se tenía originalmente planeado, ya que gran parte de esas temporadas que nosotros vivimos en el capítulo 4 originalmente pertenecían al capítulo 3, algo que igualmente Epic Games confirmaría y tiempo después Donald Mustard igualmente lo diría, porque fueron ideas que él tenía planteado para el capítulo 3 y no para el capítulo 4. Lo curioso de todo esto es que igualmente gracias a esta situación sabemos un poco más de la historia del capítulo 4, y donde supuestamente se afirmaba que Sloan, los 7, Geno y otros personajes jugarían un papel de suma importancia. De hecho, por eso los cómics de la Orden Restaurada tendrían que ser de suma importancia para la historia del capítulo 4 e inicios del capítulo 5, porque jugarían un papel sumamente interesante con el tema de Geno y el punto cero. Al igual que el regreso de los 7, sería no como protagonistas, sino como antagonistas, esto porque se supone que ellos serían controlados por la última realidad y causarían gran sufrimiento y dolor a diferentes realidades hasta llegar a la realidad 0, donde aquí se supone que la última realidad, al controlar ciertas realidades gracias a los 7, utilizarían su poder para así controlar la realidad 0 y destruir de una vez por todas el punto 0, para que si ya no exista ninguna realidad y todo sea de ellos. Siendo una historia bastante oscura e interesante que igualmente pudimos haber conocido dentro del capítulo 4, pero que tristemente esa historia claramente sería descartada, y gran parte de las consecuencias e ideas que supuestamente veríamos para el capítulo 5 pues igualmente fueron descartadas. Ahora bien, ¿por qué aún así con todo esto, sabiendo que fue descartada la historia, ciertamente que esto no es canónico dentro de la historia de Fortnite, por qué aún así se sigue hablando sobre el tema de los 7 que son malvados y que muy seguramente si regresan seguían siendo malvados? Y es que eso claramente para muchas personas dentro de la comunidad referentes a la historia que les llama bastante la atención, pues es un tema bastante interesante, increíble, misterioso o curioso para muchas personas, porque imagínense, los 7 supuestamente dentro de la historia de Fortnite fueron los responsables de habernos ayudado y apoyado dentro de los acontecimientos del capítulo 1. Luego, dentro del capítulo 2, sabemos que la fundación con Jonesy sería igualmente los responsables de poder salvar a la misma realidad. Esto porque la Orden Imaginada había causado tantos problemas para el punto 0 y que ahora la fundación tendría que reparar esos mismos errores. Y para el final de ese mismo capítulo, sabemos que los 7 llegarían para apoyar a Jonesy y a nosotros para detener a la última realidad y así darle vuelta a la isla para dar inicio al capítulo 3. Y luego de todo ese mismo acontecimiento, sabemos que el capítulo 3 marcaría igualmente partes importantes de su historia. Quieren a los 7, por qué nos apoyaban, ciertamente qué era el bucle, cómo funcionaba el punto 0, qué tanto quería la Orden Imaginada, quién diablos era Geno, por qué todo esto causaba ciertas consecuencias en otros momentos, y estas consecuencias tenían en verdad un significado o no. Tantas preguntas que lentamente serían contestadas igualmente dentro de este capítulo. Pero después de todo ese mismo acontecimiento de los 7, sabemos que los 7 desaparecerían de la nada, solo dejando a Paradigma, y esto ciertamente dejándolo de manera intencional porque se supone que ellos regresarían, pero ahora siendo malvados y siendo controlados por la última realidad, algo que igualmente sabemos que sí fue básicamente medio contado dentro del capítulo 4 al inicio de la primera temporada, porque sabemos que Mia logra localizar al científico, y a palabras de Mia, recordemos que ella decía que sufría bastante el científico y donde estaba había bastante dolor. A lo que muchos seguíamos afirmando que muy seguramente los 7 seguían siendo prisioneros de la última realidad y que Mia de alguna manera quizás los podría rescatar para recuperarlos. Pero sabiendo que ya pasó gran parte de la historia del capítulo 4 y ya estamos en el capítulo 6 y no sabemos hasta ahora gran parte de qué pasó con Mia y el resto de los 7, es un hecho que aún así muchos aún siguen afirmando que esa historia podría ser verdad. No puede ser. La grieta de prueba fijó como objetivo a el científico. Y le está pasando algo horrible. ¿Qué podría ser más nefasto que el peor destino imaginable? Tendré que estar lista para usar el portal en cuanto se active y encontrarlo antes de que sea demasiado tarde. Y que dentro de este capítulo 6 sería una oportunidad única de que los 7 puedan regresar, pero con su versión malvada, y que ahora nosotros, con Jones y Hope, tengamos que salvar la realidad de los que alguna vez ellos habían prometido defenderla y protegerla,
marcando una diferencia de la historia y viendo cómo esto podría causar grandes consecuencias no solo para la misma historia que nosotros conocimos a lo largo de los años dentro de Fortnite, sino igualmente marcar una nueva etapa, marcar nuevos héroes, nuevos puntos de vista y ciertamente ver si podemos salvar a los 7 o si bien ya es demasiado tarde y ahora la última realidad los controla y ya no se pueden salvar. Tantas cosas que claramente podríamos ver y con esto diferentes teorías, suposiciones e ideas que la misma comunidad ha tenido por bastantes años. Y esto no es nada raro, sabiendo que igualmente se ha rumoreado desde hace bastante tiempo que estos tendrían que aparecer y que claramente por el tiempo, ciertamente por la historia, por malos acuerdos, esto termina fracasando o bien no termina de plantearse exactamente y termina siendo descartado en ciertas temporadas. Igualmente se rumorea que para este capítulo 6 se supone que los 7 sí tendrían que aparecer, al igual que el regreso de Sloan, posiblemente la llegada de Lleno y la última realidad. Aún así sabemos que estamos iniciando este capítulo 6 y hay muchas cosas que por ahora no sabemos, así que tendríamos que esperar un poco más sobre este tema y abarcar ciertos puntos positivos de ver si esto podría ser verdad o podría ser mentira. En conclusión, ante este tema puede ser bastante interesante para muchas personas, y aunque claramente yo sé muy bien que otras no pueden entender exactamente de lo que podría significar todo esto, ya que algunos quizás no conocieron gran parte de la historia de lo que representó los 7, o lo sumamente importante e interesante que podría ser siendo antagonistas, aún así será un punto intrigante de poder conocer dentro de este capítulo 6, si en verdad se abarca. Pero como siempre, ustedes tienen la última palabra. ¿Qué opinan sobre todo ese tema? ¿Creen de verdad que los 7 podrían aparecer dentro de este capítulo 6 de una vez por todas y ser los antagonistas de toda la historia de este capítulo? ¿O que ciertamente aparecerán pero siendo aliados y una vez más apoyándonos dentro de esta misma causa para detener a la última realidad y cualquier otra amenaza que pueda surgir? Todas sus ideas o teorías pueden dejarlo en los comentarios. Me encantaría que usen mi código de creador dentro de Fortnite, siendo eBloodE. Con este código tendrán mi agradecimiento y siempre me estarían apoyando en seguir subiendo este tipo de videos. Pero bueno, si les gustó este video me apoyen mucho con un like y suscríbanse para ver más videos así. Al igual pueden comentar como siempre qué otras cosas interesantes del universo de Fortnite quisieran ver en este canal. Igualmente pueden dejarlo en los comentarios. De igual manera pueden seguir el canal en Instagram como en Twitter para estar más pendientes al canal. Saben que yo soy eBlood y solo me queda despedirme como decir adiós. Nos vemos en un próximo video.